Como les decía, vamos a comenzar donde nos quedamos el día de ayer. Nos quedamos en la parte de iniciar lo que es el párrafo. ¿Ok? Buenas tardes. Entonces, como les decía, vamos a iniciar con la parte de párrafo, ¿no? Como les comentaba yo el día de ayer, ¿no? O sea, fuente lo vimos de una manera rápida. Pero pues bueno, como les considero que ya hemos trabajado anteriormente, ya más a fondo con lo que vienen siendo las fuentes. Sin embargo, cualquier duda que pudieran tener, ahí me pueden mandar un mensaje o algo, pues para ahondar un poquito más, ¿no? En la parte de las fuentes. Lo mismo vamos a hacer con párrafos, o sea, vamos como a recordar, ¿no? Vamos a recordar algunos conceptos y qué cambio podemos tener en PowerPoint con respecto a otros programas que hemos trabajado con anterioridad, ¿no? Entonces, a ver, permítame tantito. Uno de los compañeros que tiene detallitos para poder acceder. Vamos a ver. Ok, continuamos. Entonces vamos a comenzar leyendo, ¿no? Nos dice que para cambiar la alineación, sangrías, interlineado, dirección del texto, alineación vertical de texto, viñetas, numeración, columnas, entre otras cosas, vamos a necesitar trabajar con las herramientas que se encuentran en el grupo de párrafo, ¿sale? Estas herramientas las ubicamos en esta sección, ¿sale? Pestaña inicio, grupo párrafo, es lo que nos está diciendo acá, ¿sale? Y pues aquí tenemos una foto. Esta es una foto de 2010, pero como les decía, es bastante similar, ¿no? Quizás un poquito la estética cambia, pero en sí, pues los botones que tenemos son prácticamente los mismos. ¿Okay? Ok, bueno. Entonces, en cuanto a lo que viene siendo este párrafo, ok, a ver. Vamos a ver si ahorita puede entrar el compañero. Ok, vamos a avanzar y ahorita vemos si se puede conectar. Entonces, como cuando trabajamos con fuentes y tuvimos varias características que podíamos manipular en una fuente, como era el tamaño, la tipografía, el tipo de letra, la tipografía, el color de la fuente, sale entre los efectos. En el caso de párrafo, pues podemos realizar varias configuraciones. Hay herramientas que tenemos en el grupo de párrafo que van ligadas muy directamente con lo que vendría siendo el párrafo, ¿no? Como por ejemplo la alineación, los interlineados, los espaciados, ¿sale? Las sangrías. Y pues tenemos, por ejemplo, lo que vendrían siendo columnas o las viñetas, que no, o sea, sí pertenecen al párrafo, pero esas las vamos a usar cuando estemos trabajando con listas, ¿sale? Entonces, ahí cambia un poco, o sea, no es que cambie, sino que no son, digamos pues que solamente las vamos a ocupar pues cuando estemos trabajando con listas, ¿no? Lo que vienen siendo las viñetas, la numeración, etcétera, ¿sale?
Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de Word, lo que viene siendo PowerPoint maneja alineación tanto horizontal, que es la que ya conocemos, ¿no? O sea, izquierda, centrada, derecha, justificada, y tenemos una alineación vertical. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos nosotros en PowerPoint, no, a diferencia, por ejemplo, de Word, que digamos que todo este espacio en blanco, o sea, yo puedo comenzar a escribir en cualquier espacio de la hoja. En el caso de PowerPoint, no es una diapositiva, o sea, no es una hoja, no es una diapositiva, y para poder trabajar, nosotros necesitamos crear un contenido, bueno, ya sea que pongamos un marcador desde nuestra vista patrón o que agreguemos un cuadro de texto, ¿sale? Entonces, en el caso de PowerPoint así funciona. Tenemos que agregar contenedores para poder escribir. No podemos escribir directo sobre lo que viene siendo el lienzo en blanco, ¿sale? Entonces tenemos que crear primero un contenedor y ahora sí, dentro de este contenedor, pues como no necesariamente va a ser del mismo tamaño que la fuente, aquí nosotros podemos alinear las que ya conocemos desde Word, izquierda, centrada, derecha y justificada, ¿sale? Y tenemos también lo que son las alineaciones verticales, ¿no? Arriba, en el centro, abajo, ¿no? Con esto podemos combinar y cubrir 9 posiciones, 3 posiciones, izquierda, centrada y derecha, perdón, en la parte superior, 3 en la parte media, o en la parte del centro, y 3 en la parte de abajo, ¿no? Aquí tenemos más opciones, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, aquí me maneja la dirección del texto, pero eso también lo checamos desde acá, ¿sale? Entonces, estas son los tipos de alineación que podemos manejar. Es muy parecida a la alineación que manejamos en Excel, dentro de las celdas. Sale las 9 posiciones, 3 arriba, 3 al centro, 3 abajo. Los botones para esto pues son estas que nosotros ya conocemos y vienen siendo estas 3 que yo creo que la mayoría de ustedes ya las conocerá. Si no es así, pues ya las estamos conociendo. Tenemos arriba, en el centro y abajo para poder ubicarlo dentro del contenedor. ¿Ok? Denme 2 minutitos, le contesto al compañero a ver si lo puedo apoyar para que se conecte. Ok, vamos a continuar, a ver si se puede conectar. Bueno, dudas, preguntas antes de que continuemos. Ninguna, ok.
Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Ay, le apagué el micro. Entonces, aquí tenemos una descripción, ¿no? Aquí el ejemplo de cómo se ve en izquierda, cómo se ve en centrada, cómo se ve en derecha y en justificada, ¿vale? Luego tenemos las sangrías, ¿no? Entonces, aquí nos dice que las sangrías nos permiten desplazarnos, aquí nos dice hacia la derecha de un párrafo, ¿no? Permitiendo, perdón, dar formato a lo que viene siendo un texto o crear un esquema de temas junto con sus subtemas, ¿no? Tenemos botones con los que podemos aplicar lo que vienen siendo las sangrías, que son disminuir el nivel de sangría y aumentar el nivel de sangría, ¿no? Son los botones que tenemos aquí. Disminuir el nivel, bueno, en este caso nos lo marca como de la lista, porque si estamos trabajando con una lista, pues también aplica, ¿no? A ver, denme chance, vamos a copiar un párrafo. Ahí está. Y vamos a crear un nuevo diseño y vamos a agregarlo acá, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí tenemos un párrafo de momento. Este párrafo ahorita tiene su alineación izquierda. ¿Sale? Y pues lo que podemos hacer ahorita aplicándole, manejando los controles de aumentar nivel de lista, que abajo también nos dice el nivel de sangría, pues yo puedo ir agregando algún tipo de sangría al documento. ¿Vieron? En este caso está agregando una sangría completa. Nosotros, bueno, para las personas que estuvieron en el curso de Word y las personas que sepan un poquito de Word y hayan trabajado con sangrías, sabrán que tenemos 4 sangrías. Sangría izquierda, que es todo el párrafo, se corre tantito a la izquierda. Sangría derecha, sangría de primera línea y sangría francesa. Estas dos últimas sangrías son sangrías especiales. La sangría de primera línea solamente desplaza un espacio la primera línea del texto y la sangría francesa hace lo inverso, desplaza todo excepto la primera línea. ¿Ok? Aquí nosotros no tenemos acceso a lo que viene siendo las sangrías o el control de sangrías. ¿Sale? Solamente podemos retroceder un nivel, o sea, disminuir el nivel de la sangría o aumentar el nivel de la sangría, ¿sale? Si quisiéramos nosotros manipular las sangrías, así como la podemos hacer en Word, o sea, trabajar con las sangrías especiales, tenemos que irnos a la ventanita de párrafo. Esta ventanita le van a dar clic a este botoncito, se abre la ventana de párrafo y aquí tenemos la sección donde podemos trabajar con la sangría, ¿sale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si vamos a querer una sangría antes del texto o si vamos a trabajar con algunas de las sangrías especiales, ¿sale? Aquí no tenemos una sangría derecha como tal, porque la verdad es que podemos controlar lo que viene siendo el tamaño del contenedor, no sé, un cuadro de texto. Entonces, solamente nos da la opción, por ejemplo, de aplicar sangría antes del texto, que viene siendo lo que en Word se le llama sangría izquierda, y de aplicar las dos sangrías especiales, la sangría francesa, perdón, la de primera línea y la sangría francesa, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo de sangría de primera línea, ¿sale? Vamos a hacer un poquito más pequeño y vamos a duplicarlo para que en el ejemplo de aquí abajo cambiemos a lo que viene siendo sangría francesa, ¿sale?
Ups, no. A ver. A ver, no me está dando el espaciado. Vamos a quitar la sangría de acá. No me deja. Vamos a ver. Vamos a dejarlo sin sangría. Vamos a ponerle francesa. Pues no me está aplicando la sangría francesa como tal. Desconozco el por qué. Vamos a hacerla más grande. Ahí está. Parece ser que tenemos que en el caso de la francesa tenemos que aplicar aquí. Este estaba en 1.27, ¿verdad? Vamos a dejarlo así. Bueno, en el caso de sangría francesa, pues ya estamos viendo que tenemos que también configurar el espacio, ¿sale? Aquí. No sé por qué tengamos que hacerlo, pero lo voy a revisar bien con calma, pero al parecer así funciona, ¿no? Para poder agregar, ¿no? Entonces, esto de aquí arriba es una sangría de primera línea, donde solamente la primera línea tiene ese espacio entre el contenedor y el texto. En el caso de la sangría francesa, todo el párrafo, a excepción de la primera línea, tienen ese espacio. ¿Sale? Entonces, son los tipos de sangría que podemos manejar. ¿Ok? Bueno, a ver, permítanme 5 minutitos, le contesto al compañero. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, ahora vamos con otros dos conceptos que vienen siendo el interlineado y el espaciado, ¿sale? El interlineado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar esto de aquí. Y a esta vamos a quitarle la sangría. ¿No? Y vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí abajo, ¿sale? Ahí está. Bueno, entonces tenemos dos conceptos, espaciado e interlineado, ¿sale? Tenemos que el interlineado es el espacio que encontramos entre líneas y el espaciado
es el espacio que tenemos entre párrafos, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, a este párrafo le configuro un espaciado de 1, ¿sale? Vean cómo se va haciendo más separado, y conforme vamos subiendo, ¿sale? Va aumentando lo que viene siendo el espacio. Me voy a ir aquí a opciones de interlineado, y aquí tengo los tipos de interlineado que se pueden manejar. Yo sé que a diferencia, o sea, esto se puede ver un poquito diferente a como lo manejamos en Word, ¿no? Tenemos que 1 es el interlineado sencillo, 1.5 es una y media vez más un interlineado sencillo, ¿sale? O sea, es media vez más, ¿no? O sea, es el sencillo más una mitad del sencillo. 1 de 2 es 2 veces el sencillo, ¿sale? Entonces, así es como se van midiendo por esos números. Ahora, si nosotros lo vemos acá, tenemos en esta sección que dice espaciado, tenemos una parte que se refiere justamente al espaciado, que es el espacio entre caracteres, entre párrafos, y el interlineado, que es el espacio entre líneas, ¿sale? Entonces, aquí tenemos los 5 tipos de espaciados que podemos manejar, ¿no? Les decía, tenemos el sencillo, que es el interlineado, digamos que el mínimo, podemos decirlo, ¿no? Estos interlineados se miden en puntos, y aparte se miden dependiendo de la fuente, ¿sale? Ahí va a variar dependiendo de la fuente, porque hay fuentes que ocupan más espacio que otras, ¿sale? Entonces, un interlineado sencillo es lo que tenemos aquí. Un interlineado de 1.5 es, digamos que el sencillo más la mitad del sencillo, ¿sale? El doble equivale a 2 sencillos, ¿sale? Entonces, aquí en estos 3 primeros, yo no puedo cambiarle el valor, porque son valores que la computadora va a calcular, ¿sale? Sencillo, 1.5 y el doble, ¿no? Entonces, esos son espacios, es un espacio que se calcula dependiendo de la fuente, ¿sale? Luego tenemos el exacto, que el exacto va a estar expresado en puntos. Acuérdense, los puntos es una medida que se utiliza para pantalla, ¿no? Para lo que vienen siendo es una unidad de medida para manejar en la pantalla que digamos que un equivalente vendría siendo que 72 puntos equivale a 1 pulgada. Lo tenemos en los apuntes, más aquí arribita. Ahí está, 72 puntos equivale a 1 pulgada, y pues 1 pulgada equivale a 2.54, ¿no? Entonces es el espacio que nosotros querramos dar acá. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo un espacio de 72 puntos, pues voy a tener que entre línea y línea hay casi 1 pulgada de espacio, ¿no? Vamos a darle a deshacer. Perdón. ¿Sale? Y luego tenemos el interlineado múltiple. El interlineado múltiple se va midiendo o se expresa en múltiplos de interlineados sencillos, ¿sale? O sea, si yo, por ejemplo, pongo aquí 1 en múltiple, esto equivale a un interlineado sencillo. Si yo, por ejemplo, pongo 2, esto equivale a un interlineado doble. Si yo pongo 3, es un interlineado triple, o sea, 3 veces el sencillo. Y si yo lo pongo en punto 8, como estaba hace un momento, esto equivale al 80% del sencillo. O sea, ya nos estamos yendo a menos. Si yo le pusiera punto 5, equivaldría a la mitad del sencillo, ¿sale? Este interlineado se expresa en múltiplos
de un interlineado sencillo, que es, digamos, una medida estándar que va a manejar, ¿sale? Entonces, ya sabiendo esto, si yo me voy aquí a ver los interlineados, pues le entiendo un poquito más a lo que se refiere esto, ¿no? Esto es uno sencillo, 1.5 líneas, o lo que es lo mismo, un sencillo y medio, dos sencillos o uno doble, dos sencillos y medio, ¿sale? O triple, o sea, tres interlineados sencillos, ¿sale? Estos valores es como si yo viniera acá y configurara un múltiplo, un doble, un triple, un cuádruple, ¿sale? Y aquí me dice que puede ser entre 0 y 9.99, ¿no? Si quiero algo expresado en puntos, lo puedo hacer desde acá. Y ahí me dice que se puede entre 0 y 1584 puntos, ¿sale? Entonces vamos a poner un interlineado doble para que veamos el espacio, ¿sale? Ay, perdón. De hecho vamos a poner sencillo, porque el doble no puedo quedar muy grande. Ahí está. El de abajo tiene el punto 8, o sea, un 80% del sencillo, ¿sale? Y otra medida que tenemos es el espaciado, ¿sale? El espaciado, perdón, ahí está. Lo tenemos antes de un párrafo y lo tenemos después de un párrafo, ¿ok? Antes de un párrafo es el espacio que un párrafo nuevo deja de separación con respecto al párrafo anterior. Y un párrafo después de es el espacio que va a dejar el párrafo que acabo de terminar con respecto al nuevo que todavía se va a escribir. Si yo configuro ambos en un párrafo, pues va a tener espacio tanto arriba como por debajo, ¿sale? Y si, por ejemplo, un párrafo tiene un espaciado posterior y el que sigue tiene un espaciado anterior, pues esos espaciados se van a sumar, ¿sale? Es como que si al de aquí arriba, vamos a ver porque no me fijé en cuál estoy posicionado, ahí está. A este le vamos a agregar, vamos a dejarlo en sencillo, así, como estaba, no, pero estaba en punto 8, ¿ah? Punto 8 para que no nos meta ruido, ¿no? Pero vamos a ponerle un espaciado después del párrafo de 12 puntos. Y el de antes de lo vamos a quitar. ¿Sale? Ok. Lo puso todo encima. Permítanme tantito. Vamos a dejarlo sencillo. Ahí está. Bueno. Entonces, aquí tenemos un espacio después del párrafo. Si yo, por ejemplo, le quito el espaciado y lo dejo en 0, vean la diferencia, ¿sale? Vamos a agregarle el espacio a 12 puntos y ya tenemos un espacio más grandecito. Y si al de abajo le agregamos, por ejemplo, un espaciado antes, bueno, es que aquí vamos a ponerlo en 0 para que se vea la diferencia. Ahí está. Ahorita solamente tiene espaciado el de arriba. Está dejando un espacio antes de iniciar el siguiente, ¿sale? El de abajo vamos a cambiarle y vamos a ponerle espacio antes del anterior para que esos espacios se sumen, ¿sale? Entonces tengo que posicionarme en el párrafo y le vamos a poner antes de 12 puntos y ahora se suman. Tengo los 12 puntos del espaciado posterior que está configurado en el primer párrafo y tengo los 12 puntos del espaciado anterior que está considerado en el segundo párrafo. ¿Ok? Entonces eso es lo que viene siendo mi espaciado, el espacio que hay entre los dos párrafos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas sobre esto? No, maestro, todo clarito. ¿Todo comprendido? Bueno. Ok. Denme 2 minutitos, voy por un poquito de agua y regreso.
ya de regreso. Bueno, vamos a continuar. Esto me regresó hasta por allá. Interlineado, espaciado. Tenemos el espacio entre caracteres. Este lo mencionamos ayer cuando trabajamos las fuentes. Esta opción lo que me va a permitir es modificar el espacio que hay entre letras, ¿vale? El espacio entre caracteres. Si queremos ponerlo muy estrecho, estrecho, normal, separado, muy separado, más espacio, esto me va a permitir que yo, por ejemplo, lo vaya, digamos que manejando un poquito más exacto, ¿sale? Esto es cuando queremos nosotros jugar con el espacio que hay entre caracteres, quizás para que al momento de que hagamos un justificado se justifique de una mejor manera, ¿sale? Cuando nosotros trabajamos con una alineación justificada, lo que, por ejemplo, cuando estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, muchos trabajamos en Word, ahí es un poquito más frecuente usar la alineación justificada, quizás. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros justificamos el texto, fíjense la diferencia, o sea, un justificado, pues el texto de aquí queda parejito, ¿no? Y lo que es una alineación izquierda como tal, pues el texto no queda parejo, sino que va a depender de lo que viene siendo el párrafo, ¿no? O sea, el contenido del párrafo. ¿Sale? Donde termina una palabra y donde inicia otra. ¿Sale? Entonces, un justificado lo que hace es de que aumenta el espacio, ¿sale? Entre ciertas palabras y entre ciertos caracteres para que no resulte, digamos que tan obvio esos espacios, o sea, tan dispares, que se vean lo más simétricos posibles, con tal de que todo esté alineado, ¿sale? El detalle es de que habrá momentos donde sí se alcance a ver. Por ejemplo, aquí, si yo veo esta zona, se ve más uniforme a diferencia de esta que se ve con más espacios, ¿sale? Entonces, ahí pudiéramos nosotros jugar quizás manipulando los espacios aquí por puntos para ir tratando de que se vea de mejor manera, ¿sale? Pero bueno, es una sugerencia, ¿no? Y de hecho, ahorita les voy a comentar ciertas sugerencias que he estado ahí leyendo y consultando sobre cómo hacerlo ya al momento de que queremos hacer una presentación, ¿no? Ok, entonces vamos a avanzar. Y tenemos, a ver, numeración y viñetas con listas y notas al orador. Bueno, vamos a dejar esta parte de listas para mañana, ¿sale? Y ahorita vamos a comentar más que nada unas sugerencias, ¿no? Yo sé que cuando estamos haciendo una presentación y nosotros pues digamos que no hemos leído mucho sobre diseño, pues lo vamos haciendo, pues ahora sí que como vamos entendiendo, ¿no? Como nosotros vamos percibiendo que se ve mejor, ¿sale? Que se ve más bonito, ¿ok? Entonces muchas veces lo hacemos, no sé, pues le metemos un justificado, ¿sale? O hay personas que suelen usar mucho el centrar los párrafos, ¿ok? Pero bueno, yo el otro día estuve ahí investigando un poquito sobre algunos tips, ¿no? Para diseño. Y pues bueno, les voy a compartir ahí algunos de cómo debemos de trabajar, ¿no? O sea,
o de cómo quizás pudiéramos lograr mejores resultados en una presentación, ya no de la parte técnica, sino de la parte de diseño, ¿no? Entonces, les repito, o sea, tampoco soy experto en diseño, es más que nada lo que soy más entusiasta o diseño amateur, ¿no? Entonces, si alguien conoce un poquito más, pues puede ahí participar, ¿no? Y puede ampliarlos la idea, ¿no? Como les decía hace unas clases también, mucho de lo que ustedes van a usar va a depender del fin para que quieren la presentación, ¿sale? Entonces, vamos a abrir creo que es esta. Ahí está. Bueno, yo les comentaba el día de ayer que nuestras fuentes deberían de ser fuentes que sean de fácil lectura, ¿sale? Escoger fuentes de fácil lectura, ¿ok? En este caso, pues estoy trabajando con variaciones de la misma fuente, no estoy cambiándome a dos fuentes, ¿sale? Todas son Calibri, ¿vale? Y una sugerencia o algo de lo que he estado leyendo, que los tamaños de sus fuentes los vayan manejando en múltiplos, ¿sale? De la fuente más pequeña. Quizás yo necesite un tamaño de fuente más pequeño, lo más pequeño que voy a usar, ¿sale? Para el texto común y corriente, ¿sale? O sea, si voy a agregar información, como por ejemplo acá, yo trabajé con un tipo de fuente, ¿no? De hecho, esta no debería de ser esta de aquí. Quién sabe en qué momento lo cambié, pero debería de ser Calibri, la que tenemos acá, Calibri 16. Entonces, podemos cambiarlo y le ponemos Calibri 16, ¿sale? Entonces, establecer un tamaño mínimo que va a ser ocupada para lo que viene siendo mi texto, ¿ok? De ahí me puedo ir a un tamaño doble. Este es 16, creo que este es el mismo. Este es 64 que estoy usando para los títulos. Y aquí tenemos esta otra, la que les decía. Este texto es un poquito más grande. O sea, es el doble que digamos que el texto básico, ¿sale? En este caso estamos usando 32 porque este texto, está, vean, aquí lo tengo en 16 para lo que viene siendo el contenido o lo menos importante, quizás. Y de ahí nos vamos al siguiente nivel de lo que pues pudiera ser un subtítulo, ¿no? O sea, de algo que queremos resaltar. Y por último, en este caso, el doble de 32 es 64 para irnos a los títulos, ¿no? Esto, como les digo, puede variar. No necesariamente es una regla así escrita en piedra. Lo pueden ir modificando. Por ejemplo, yo aquí esta no la hice de 32 porque queda muy pequeñito. La pude haber hecho de 64, pero me quedaba aquí. Entonces 48, que es digamos de 36, es la mitad entre 36 y 64, ¿no? Y pues me quedaba bien, se veía bien en lo que era la presentación, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tenemos esto en tamaño 16, luego nos vamos a tamaño 64 para el título, y pues esto, que el nivel de importancia está quizás entre esto y esto, pues la mitad, que es tamaño 32, ¿ok? Entonces, para el manejo de sus fuentes, cuando ustedes vayan a hacer una presentación,
establezcan el tamaño más chico y de ahí van jugando con los múltiplos, ¿sale? O sea, el doble, el doble del doble, etcétera, ¿sale? Otra de las recomendaciones que estaba yo investigando es que evitemos usar una alineación centrada, salvo que en realidad necesite estar centrada, o sea, que vaya al centro de la información, ¿sale? O que juegue con lo que viene siendo un centro. De preferencia, es mejor usar la alineación izquierda. Es un poco más, pues, como que más orgánico, ¿no? Entonces, muchos hacemos esto y nos vamos siempre con las alineaciones justificadas, ¿sale? Entonces, bueno, al menos en el material que yo investigué sobre diseño, nos recomiendan mejor trabajar con una alineación izquierda que manejar las justificadas por esto mismo, que luego empiezo a tener espacios que no son uniformes y el texto no se ve del todo bien. Vean estos espacios. Entonces, la mejor manera, o al menos en la fuente que yo investigué, nos dice que lo ideal es trabajar con alineaciones a la izquierda, ¿sale? Que puede, por ejemplo, haber situaciones, vamos a crear una nueva, donde, por ejemplo, querramos hacer, no sé, lo siguiente, ¿no? Vamos a poner una línea aquí. Vamos a ponerle aquí un poquito de grosor, ¿sale? Y vamos a jugar con un cuadro de texto. Y otro acá. Ups, lo moví, perdón. Ok. Vamos a poner, no sé, 1, 2, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, esto quizás valdría la pena alinearlo a la derecha, ¿sale? Sin manejarlo aquí a la izquierda. De hecho, vamos a borrarlo. Y ponerlo acá, ¿no? Por ejemplo, este es un caso donde alinear hacia la derecha pues puede funcionar, ¿no? A nivel de diseño, ¿no? Entonces, esto lo podemos pegar un poquito más así. Ahí está, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Entonces, aquí jugamos con las alineaciones, pero aquí tenemos un centro, ¿no? Una referencia, alineamos a la derecha la referencia, ¿sale? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Donde pudiéramos quizás aplicar una alineación derecha, ¿sale? O, por ejemplo, a veces en los oficios, en las fechas que necesitamos alinear a la derecha, si queremos algo similar con lo que viene siendo la información que estamos generando, pues podemos aplicarla, ¿no? Ok, en el caso de espaciados, si no es necesario, pues trabajar con el espaciado sencillo. Ahí sí ya depende de lo que ustedes busquen, ya jugar con lo que vienen siendo los espaciados, ¿no? Los espaciados, los tamaños de espaciado. Y otra recomendación, nosotros todavía vamos a trabajar con listas, pero una lista, bueno, eso lo vamos a ver mañana, ¿sale? Pero les adelanto, nosotros aplicamos una viñeta,
¿sale? Cuando aplicamos una lista, generamos una viñeta, o si es una lista numerada, generamos un número, ¿sale? Entonces, en la medida de lo posible, lo mejor es evitarlas, ¿sale? Y si no las vamos a evitar, hacerlas que se vean un poquito mejor, que no parezca que solamente seleccionamos y aplicamos la viñeta, ¿no? O sea, que se vea un poquito más elaborado. Pero pues eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de que finalicemos? No, todo comprendido. ¿Todo bien? Excelente. Bueno. Todo claro. Todo claro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a finalizar por hoy. El día de mañana, continuamos con listas y dependiendo de cómo vayamos el tiempo, pues igual ya abarcamos lo que son imágenes, ¿no? Ahorita estoy tratando de abarcar la parte de, así que, pues no teórica, porque no es teórico al 100, pero ir recordando, ir mostrando las herramientas, ¿no? Ya más adelante vamos a hacer ejemplos un poquito más elaborados y ya la primera tarea pues va a quedar para este fin de semana, ¿no? Para que ustedes comiencen ya a practicarlo, ¿sale? Bueno, entonces voy a detener grabación